Vamos a ir a Marcos entonces, capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Salió Jesús, dice aquí, de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, Dios bendiga a Juan Emilio Jack Barreno. Dios lo bendiga. Bueno, esta es una porción bíblica muy bonita. Porque podemos ver lo que sucede acá cuando Jesucristo va a su pueblo. ¿Sí? Él va a su pueblo y, bueno, la verdad que era un recibimiento medio. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, ¿sí? Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. O sea que una de las cosas que nosotros debemos entender, que nuestro Señor Jesucristo le dieron un lugar especial. ¿Por qué? Porque Él era un maestro, era un rabino, ¿sí? Entonces, cuando viene a su tierra, dice, y le seguían sus discípulos, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Sí? En la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Bueno, este es el gran problema que existe siempre en la humanidad, en la creación de Dios, ¿sí? Este es el problema que siempre existe y, lógicamente, las personas dudan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo peor que puede haber. Cada doctrina tiene una forma de entender a Jesucristo. Pero, ¿a dónde está el problema? Que no todas las formas que las personas entienden es la forma que Dios quiere que amen a Cristo y que puedan llegar al Padre. Así que nosotros que hemos aprendido por revelación quién es nuestro Señor Jesucristo, nos toca enseñar a los demás, pero siempre teniendo paciencia. ¿Por qué? Porque cada una de aquellas personas que tienen una conversión por muchos años,
deben entender que cuánto tardaron para llegar a los pies de Cristo. Yo no sé, yo entiendo que Dios me estuvo buscando muchas veces, pero podríamos decir, no entendía el llamado, no escuchaba nada, no comprendía nada, y aún así, aunque parece increíble, yo miraba programas evangélicos, pero estoy hablando cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo miraba programas evangélicos, pero no, lo veía muy bonito, sí, pero no entendía nada en sí. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando uno realmente entiende a Jesucristo, es cuando Dios se lo revela a uno. O sea que Dios revela a Jesucristo en nuestro corazón y de repente comenzamos a entenderlo. Acá tenemos a Javier Zarco, Dios le bendiga, ¿sí? Dios le bendiga, mi hermano, y amén, gracias. Bueno, como le estaba diciendo, uno hasta que Dios no le revela a uno a nuestro Señor Jesucristo al corazón, no entendemos en realidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que yo siempre explico cómo es el trabajo que hace la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo siempre estoy enseñando sobre eso para que entiendan cómo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario entender el trabajo de cada uno, ¿sí? El trabajo de cada persona de la Trinidad, para saber cómo es que llegamos a los pies de Jesucristo. Y llegamos a los pies de Jesucristo primero porque el Padre dice, bueno, toca a tal persona, porque cada persona tiene un tiempo, ¿sí? Acá tenemos a la misionera Méndez, Dios la bendiga. Cada persona tenemos un tiempo en la cual ya Dios nos busca para que nos convirtamos, ¿sí? Y no es exactamente cuando en cualquier momento, sino en el momento que Dios ya los tiene establecido que nos va a llamar, ¿sí? Y ustedes pueden ver que hay por ejemplo, yo tengo nietos que ya son llamados a predicar y a hablar de la palabra de Dios, y sin embargo hay personas de 50, 60 años que ellos no entienden absolutamente nada de las cosas de Dios. O sea que el momento de revelar a Dios a nuestras vidas, a Jesucristo, es un tiempo que lo pone realmente Dios, ¿sí? Y fíjense que muchas veces le preguntaban al Señor, ¿sí? Le decían al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Sí? Eso le decían al Señor. Y el Señor les contestaba de esa forma, diciéndole que era para que muchos que viendo no vieran y escuchando no escucharan, ¿sí? ¿Por qué? Y porque sabía ya el corazón de algunos cómo era. Entonces muchas veces el Señor hablaba por parábolas. Inclusive yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, cuántas cosas estaba escrita en la palabra que no entendía, y a veces parecía que el Señor se contradecía,
pero era la falta de sabiduría que yo tenía para entender la palabra, hasta que el Señor me dio el discernimiento de la palabra, ¿sí? Entonces comencé a entender los pasajes bíblicos y escudriñándolo también, y lógicamente haciendo el instituto teológico, ¿sí? Que estuve estudiando ahí varios años, o sea, hasta que lo terminé. Y entonces a nosotros realmente nos convertimos cuando se podría decir que Dios manda al Espíritu Santo a que nos dé un toquecito, y de allí en adelante entendemos que necesitamos a un Salvador, ¿sí? Y entendemos que tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas veces las personas piensan, bueno, es cosa de los pastores, es cosa de los que están en el Evangelio, pero en realidad es lo que el Señor quiere y lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas están desconectadas de Dios, como estaba yo desconectado de Dios cuando en cierta forma yo creía que tenía una relación con Dios, porque a lo mejor tenía buenos pensamientos para Dios, más allá de que no era que era un pecador. Yo entendía por ahí que yo creía que yo tenía una buena relación con Dios, hasta iba a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que yo creía, ¿sí? E inclusive yo decía, bueno, la propia Biblia que yo tenía antes, esa era la que creía yo, la que yo me inventaba. Pero cuando llega uno a entender la palabra de Dios, entonces se da cuenta que uno tiene que regirse por la palabra de Dios para conducirse en la vida y para hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer primero que nada, para agradar a Dios, para estar en contacto con Dios, para tener su mano de misericordia a nuestro favor, también tenemos que hacer los pasos que corresponden, que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, para de esa forma nosotros poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque antiguamente nosotros estábamos separados de Dios, como hacemos de cuenta que había un abismo entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor hizo de puente para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra, nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que si no es a través de Jesucristo, nosotros no podemos llegar a Dios, ¿sí? Entonces, el creer realmente en el Señor como corresponde, primero Dios nos va a llevar a los pies de Cristo, pero de allí en adelante nos toca a nosotros el comportamiento que vamos a tener y de la forma que nosotros queremos agradar a Dios. Acá estamos con Jesucristo, que Él va a su pueblo, a su tierra, ¿sí? Donde Él había permanecido en su vida y donde había crecido. Y entonces, fíjense ustedes si tendría reconocimiento el Señor, que le permiten que Él enseñe en la iglesia, en la sinagoga. Eso quiere decir que era reconocido en realidad como un maestro. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Las personas reconocen también a Jesucristo como un maestro, ¿sí? Lo reconocen a Jesucristo como un maestro. Ahora, ¿quién lo recibe como Señor y Salvador de su vida? Esa es otra cosa.
¿Y quién lo hace Señor de su vida para siempre? Esa es otra cosa. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces acá sí podemos ver que a Jesucristo era reconocido. En la iglesia era reconocido, ¿sí? Ahora fíjense bien. Y dice, y muchos, oyéndole, se admiraban, ¿sí? O sea que no solamente en la iglesia lo dejaron predicar, sino que también se admiraban de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién podrá tener más sabiduría que nuestro Señor Jesucristo? Que Él es la palabra viva, ¿sí? La palabra caminando de Jesucristo, la palabra moviéndose, la palabra haciendo cosas. Esa es la palabra, ese es Jesucristo. El mismo Jesucristo, la misma palabra. Es lo mismo. Por eso le dicen el verbo. Entonces, la gente se admiraba de su sabiduría y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y esta es una de las cosas que a veces le pasa a las personas, porque tiene que ver algo el tema este. Eso le sucede a las personas, por ejemplo, si yo me convierto en donde yo vivo, la gente me conoce de una forma y después me conoce de otra, y la gente mucho por ahí como que no cree de que uno se convirtió en realidad. Pero en el caso mío, yo estuve viviendo afuera de la Argentina 10 años, entonces cuando Dios tenía ya el propósito de llamarme, como yo estaba hablando recién, entonces de llamarme, pero llamarme bien, o sea, completamente, Dios me trajo acá y a la Argentina y bueno, no me fui más. Sí, viajé a predicar la palabra a muchos lugares, desde Estados Unidos para abajo, qué cierto, en varios países, pero después de convertirme y de conocer al Señor, sí, entonces viajé, sí, pero cuando yo llegué acá y no entendía nada del Señor, sí. Y bueno, de eso estaba hablando yo el domingo, sobre el testimonio, en cadena con varias radios de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Sí? Y esto es muy importante y muy bonito. ¿Por qué? Porque si nosotros, aquellos que son pastores, son discípulos, obreros, que Dios le ha dado para predicar la palabra, tenemos que entender que el día que llegamos a la iglesia, la verdad que no entendíamos casi nada. Sabíamos que se hablaba de Cristo y que queríamos adorar a Cristo, pero no sabíamos ni siquiera cómo. Y de repente, ¿qué sucede? Que con el tiempo Dios le va dando sabiduría a uno y el crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega al Evangelio, llega, se puede decir, con toda la suciedad del mundo, con todas las cargas, todas las cosas malas, y de repente recibimos a Jesucristo, y bueno, cada uno de ahí en adelante depende de lo que quiera hacer. En el caso mío, podemos decir que yo lo hice parecido a Zaqueo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo me convertí y ya decidí seguir a Cristo, entonces dejé todo aquello que, esas cargas, esos pesos espirituales, de las cuales eran contrarios a la voluntad de Dios, me fui despojando de todo aquello, dejando todo lo que
al Señor no le agradaba para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces, después que conocemos al Señor, depende de cada uno de nosotros cómo vamos a seguir, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguirlo al Señor? ¿Sí? Entonces, depende de cómo uno le siga al Señor, de ahí depende la sabiduría que Dios nos pueda dar, el conocimiento y la revelación, ¿sí? Porque podés escuchar la palabra, podés leer la palabra, pero hay una parte que queda, se puede decir, como escondida para las personas, donde Dios les revela a uno para completar el conocimiento del cual uno en realidad ni se imaginaba, ¿sí? Así que cuando se trata de Dios, lo que nos toca a nosotros es disponer nuestra vida al Señor, ¿sí? Nosotros nos corresponde entregarle la vida al Señor para que el Señor haga los propósitos que tiene con uno, que se puedan producir, ¿sí? Por eso cuando leemos, siempre yo me recuerdo Romanos 8:28, dice que dice, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y dice, eso es conforme a los que han sido llamados conforme a los propósitos de Dios, no a los propósitos de uno, sino a aquellos que han sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Entonces, nosotros, al recibir a Jesucristo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un trabajo el cual tiene que hacer. Y cuando seguimos al Señor, que se cumplan o no los propósitos de Dios en nosotros, depende de nosotros. Porque Dios ya lo tiene listo todo. Sino que lo que falta es nuestra disposición, ¿sí? Porque es como cuando las personas, supónganse que a una persona o a ustedes le quieren dar un regalo, pero ustedes dicen, no, yo no quiero recibir el regalo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El que quiere dar tiene propósitos al darle un regalo, que es primero que nada agradarle. Y si usted no recibe ese regalo, entonces corta los propósitos de la persona que le está dando el regalo, ¿sí? Y eso tenemos que entender, que nosotros fuimos llamados para los propósitos de Dios. Jesucristo vino a hacer un trabajo para los propósitos de Dios y para que cada uno de nosotros consigamos el perdón de pecado por el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesucristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos conseguir la entrada a esta gracia y el perdón de pecados. Ahora, la admiración de esta gente, de su pueblo, estaban admirados por la forma que predicaba la palabra. Y lógicamente, cualquier persona que se pone y se dispone a los propósitos de Dios va a predicar bien la palabra, siempre y cuando lógicamente se esfuerce para adquirir conocimiento, ¿sí? Porque el Señor no le va a venir a abrir la Biblia ni los libros para que aprenda. Eso lo tiene que hacer cada persona, pero ahí trabaja Dios dando sabiduría. Y dice, bueno, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Lógicamente una sabiduría dada por Dios, que esa sabiduría también es dada a nosotros. Y dice, y estos milagros que por sus manos son hechos. Y esta es otra cosa, ¿sí? Fíjese bien, siempre decimos
que los milagros se producen por el poder de Dios. ¿Sí? Los milagros se producen por el poder de Dios, por lo que hace Dios usándonos a nosotros como herramienta. Pero, ¿qué pasa? Que Dios hace los milagros por nuestras manos que están trabajando para Él, ¿sí? Como una herramienta. O sea, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios y para Dios en el nombre de Jesús. Pero la bendición está en que Dios nos usa como una herramienta en su obra. Eso es lo que hay que entender. Entonces, usted puede ser usado, si usted quiere, en sabiduría, en la palabra de Dios al predicar o al enseñar, y también puede Dios hacer milagros usándolo a usted como a mí, como una herramienta para que se produzcan los milagros, ¿sí? Y eso lo deben entender las personas, porque hay doctrinas que enseñan que ya no hay milagros, que ya no existen los milagros, que los milagros terminaron con los apóstoles. Bueno, pero eso es una creencia que tienen las personas, las cuales aprenden el Evangelio, pero no lo aprenden completamente, ¿sí? Le sacan la parte de milagros, de maravillas, ¿sí? Ninguna persona puede enorgullecerse por lo que pueda hacer en la obra de Dios, por lo que se pueda producir, porque nada teníamos cuando llegamos al Evangelio, absolutamente nada. O sea que todo lo que podemos hacer después de recibir a Jesucristo es porque Dios lo puso en nosotros, ¿sí? Dios nos enseñó a nosotros, nos reveló cómo manejar los dones espirituales, ¿sí? Entonces, fíjense bien, dice, y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Sí? O sea que esta es una creencia, o sea, acá revierte una creencia de muchas personas. ¿Y cuál es la creencia de muchas personas? Si nosotros vamos a la iglesia que yo le digo antigua, que uno iba, bueno, ¿qué es lo que entendían las personas? Que la Virgen María tuvo a Jesucristo y ahí terminó todo y no tuvo nunca más hijos, ¿sí? Pero no. Dice la palabra que José no conoció a María hasta después de haber dado a luz a Jesucristo. O sea, no tuvo una relación conyugal con María. José no tuvo con María. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que naciera Jesucristo. Y hasta el nacimiento de Jesucristo era virgen. Pero después de nacer Jesucristo, se terminó esa historia. Entonces, tuvo más hijos María. Y acá lo podemos ver los nombres de ellos, donde dice, pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, está dando los nombres de los hermanos carnales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos carnales. Porque una cosa es ser un hermano espiritual y otra cosa es ser un hermano carnal. ¿Sí? O sea, podemos ser hermanos de sangre, pero no hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces, después sus hermanos eran hermanos en la carne, en la sangre, y eran hermanos en la fe.
¿sí? Esas son las diferencias que a veces las personas no entienden. Y acá agrega más todavía. Y dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este era uno de los versículos que yo me costaba discernirlo al principio, ¿no? Decía, pero ¿cómo es esto? Y yo lo estudiaba, trataba de aprender y trataba de preguntar, pero nunca me quedaba en realidad tranquilo hasta que un día Dios me lo revela bien y lo entendí bien, ¿sí? Ahora, fíjese bien, y dice, y se escandalizaban de él, o sea que se avergonzaban de él, ¿sí? Se avergonzaban de él las personas de su pueblo. ¿Por qué? Y bueno, porque se imaginan, de repente era un carpintero, lo conocían como el hijo de José, el hijo de María, y de repente viene como el hijo de Dios. Es como cuando nosotros nos vamos del lugar donde hemos vivido y de repente, después de muchos años, regresamos como discípulo de Cristo, como obrero o como pastor, ¿sí? Entonces la gente se asombra y dice, pero bueno, ¿qué pasó con esta persona? Algunos piensan, bueno, se volvió loco, ¿qué pasó? Que cambió de parecer. Bueno, ese es el pensamiento de muchas personas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que no nos hemos vuelto locos, sino que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y como decía Pablo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es de poder de Dios para salvación, ¿sí? Allí la gente se escandalizaba, pero yo hoy que entiendo la palabra de Dios, entiendo el Evangelio, entiendo el llamado a trabajar en el Señor, entiendo que el Evangelio es para salvación, ¿sí? Poder de Dios para salvación, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender, la riqueza, porque hay algunas personas que por ahí se avergüenzan que estén en otra iglesia, y la gente que lo vio primero en una iglesia, después lo ve en otra, y lo critica, y la gente, los que se han convertido, se sienten avergonzados, pero no hay que sentirse avergonzado. Hay que entender que realmente dio un paso muy grande y en el cual se ha reconciliado con el Señor, ¿sí? Así que son pasos que se han dado donde se han reconciliado con el Señor. Y entonces acá dice también, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea que realmente, fíjense bien, si la persona no tiene honra de la gente que lo conoce del barrio, se podría decir, es porque no da testimonio realmente de que ha recibido a Jesucristo y que no ha habido ningún cambio, sino que sigue siendo la misma persona. Entonces, para que realmente entender que una persona se ha convertido es cuando recibe la honra de otras personas en su propia tierra, dice, ¿sí? Y entre los parientes. O sea, porque los parientes saben si se convirtió uno o no se convirtió, ¿sí? Entonces ellos pueden dar testimonio, sí, este se convirtió, y otros pueden decir, no, este no se convirtió, porque tiene esto y estos pecados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice, y en su casa. Cuando dice y en su casa, quiere decir
en la casa de uno, ¿sí? Antiguamente cuando decía en su casa, quería decir, bueno, los parientes que están en la casa, todos sus siervos, todo se convertían, si se convertía el amo, ¿sí? Así que, fíjense bien lo que pasa. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora, yo quiero que entiendan esto, que es muy importante. Como saben muchos que me conocen, yo tenía la oportunidad de viajar muchísimo, cada 2, 3 días, un día en cada lugar, en cada iglesia, sin dejar una noche de descanso, nada, todos los días. Hoy día acá, mañana allá y así, todos los días predicando. Entonces, hay una diferencia cuando uno llega a un lugar y según como sean los pastores que lo reciben a uno, es lo que se produce después en la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que lo reciben a uno con mucho cariño, igual que entonces los discípulos hacen lo mismo y se producen muchísimos milagros. ¿Por qué? Porque todas las personas están en comunión esperando que Dios manifieste su poder y su presencia en un lugar. Entonces, es importantísimo que las personas de ese pueblo realmente lo reciban a uno con cariño, con amor. Entonces, ¿qué pasa? Yo he ido a muchos lugares que se produce una revolución en el lugar, en el pueblo, en donde sea. Se produce una revolución. Y es eso lo que Dios quiere que hagamos, pero lógicamente dentro del orden de las cosas de Dios, ¿sí? O sea, que la gente, ¿qué pasa? La gente empieza a ver, a escuchar cómo predican la palabra, van viendo milagros, maravillas, y eso va trayendo a la gente, al pueblo, lo va trayendo a la iglesia, y si tiene uno la oportunidad de trabajar por una radio, eso es de gran bendición, porque trae mucha gente, porque los milagros se producen tanto por radio, por televisión o por teléfono. Hay muchas formas que se producen los milagros que para algunos es imposible, pero para otros, o sea, en el caso mío, no existe ese problema, ¿sí? Porque aún yo recibí un milagro por la televisión, ¿sí? Cuando oró un pastor coreano. Así que depende mucho cómo lo recibe a una persona, a uno como pastor o como evangelista. Y acá podemos ver que acá hay un problema. Al entender de que venía, como quien dice, a visitar al pueblo, venía nuestro Señor Jesucristo, entonces a él lo conocían por el carpintero, por el hijo de María y de José, ¿sí? Es que vivía en ese pueblo, pero no lo podían reconocer como hijo de Dios. Entonces, al no creer en él, acá dice bien claro la palabra, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole la mano sobre sus cabezas, ¿sí? O sea que depende muchísimo. Hay otros lugares que yo he ido, los pastores han sido muy así, no muy cercanos, ni cariñosos. Entonces, así también ha sido la campaña y los milagros que se han producido, ¿sí? Así que es importante que cuando una persona visita la iglesia, es importante que todos estén en comunión, empezando desde la cabeza, que son los pastores, y después con los obreros, los discípulos, todos tienen que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que Dios pueda producir milagros. Porque acá el mismo Señor no podía producir milagros. ¿Pero por qué?
porque el Señor no tenía fe, no, porque las personas no tenían fe en creer en Cristo, que era el Hijo de Dios. Y eso es lo más difícil para las personas, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor de señores. Eso es lo más tremendo. Entonces, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, fíjense bien, el otro día predicamos sobre el centurión, de la fe que tenía este varón, ¿sí? Dios bendiga a Lisbeth Fabiola, ¿sí? Dios la bendiga. Entonces, el Señor se quedaba asombrado y dice, no he visto, ni en el pueblo de Israel había visto tanta fe. ¿Y cómo es posible? Sí, que... Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dice, ¿cómo puede ser que este centurión le dijo, no solamente con que digas la palabra, mi siervo va a ser sanado? Y sin embargo, hay personas que le hablan, y no entienden o no quieren entender y no quieren creer, ¿sí? Entonces, los milagros no se pueden producir en sus vidas, en sus hogares, en sus amigos, en aquellos que están alrededor. Amén. Amén, a Andrea Estefanía. Que Dios la bendiga. ¿Sí? No se podían producir los milagros. Porque no creían en el Señor. Entonces él se maravillaba, decía, la verdad que estoy asombrado de estos, de mi pueblo que realmente no creen en mí y no pueden tampoco, si no creen, tener los milagros que necesitan para sus vidas. Y entonces dice, bueno, y el Señor comenzó y seguía recorriendo las aldeas de alrededor. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si queremos recibir milagros, tenemos que creer en el Señor como Él cree. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, si creen en Dios, crean también en mí. Hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos a estar orando por aquellas personas que no han recibido nunca a Cristo, aquellos que están mirando, y aquellos que se quieren reconciliar con el Señor. Vamos a estar haciendo una oración, ¿sí? Cierren sus ojos, pónganse una mano derecha en su corazón y vamos a estar orando. Repitan en voz alta y digan: Padre Celestial, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús renuncio a mi pasado, renuncio a todo espíritu de maldad, a todo espíritu del enemigo. Recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo siento en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesucristo es el Señor. Repitan: Padre Celestial, lo siento en mi corazón, lo siento, lo digo con mi boca, y te pido, Padre, que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes a las 21 horas de Argentina. Ya muchas personas saben el horario. Según el otro día yo pude ver,